Bueno, aquí hoy vamos a comenzar a ver lo de la teoría atómica. Entonces, primero, pues más de uno de ustedes eh, deberían saber más o menos, ¿no? Algunos de pronto hasta ya se les olvidaría, pero ¿cuándo fue que el humano comenzó a preguntarse por la composición de la materia? Pues es que desde que tenemos razón de conocimiento, el humano ha empezado a preguntarse lo que lo rodea, ¿no? Y desde la antigua Grecia es que empieza los principios de la filosofía a hacerse esos cuestionamientos de, de por qué las cosas presentan propiedades diferentes, las cosas que lo rodean, los compuestos, qué es lo que los hace diferentes. Entonces, en base a esas preguntas, es que se tiene una noción ya, de hecho, por escrito, que fue desde ese entonces que el humano empieza a preguntarse estas cuestiones, ¿no? Y pues aquí es recalcar que pues lo que hoy se conoce como Grecia, Grecia es solo este pedacito, ¿no? Que es el pedacito aquí, pero el imperio de Grecia era todo esto marcado por rojo, que eran a las orillas del mar Mediterráneo. Y ahí había un montón de pensadores que empezaron a hacerse esos cuestionamientos de, bueno, qué es lo que compone toda esta cosa que nosotros conocemos como materia y qué nos hace diferentes a nosotros de los animales, de las plantas y de los instrumentos que utilizamos para construir nuestras grandes obras arquitectónicas y demás, ¿no? Entonces, de allí eh, están estos dos señores, ¿no? Leucipo y su discípulo Demócrito, en que ellos son los que plantean la teoría atomista, ¿no? Y es que plantean la teoría en el que si ellos empezaban a cortar pedacitos de las sustancias que conocían a la mitad, a la mitad, a la mitad, ellos decían que iban a llegar hasta un punto en el que no se podía cortar más. Entonces de ahí el nombre de átomo, porque eso viene de la palabra griega tomo, que es división, y a es el prefijo a como a sin, entonces es sin división, ¿no? Entonces se llegaba a un punto en el que las partículas más pequeñitas de la materia pues no se podían dividir. ¿Listo? Esas no podíamos llegar a dividirlas, así intentáramos cortarlas a la mitad, ¿vale? Entonces, pero ¿qué hacía diferente el átomo, por ejemplo, de algo sólido a algo líquido? Entonces ellos plantearon que, por ejemplo, un metal de una parte metálica de hierro, por ejemplo, tenía en su entorno, o el átomo de la parte metálica tenía en su entorno como una serie de ganchitos en los que ellos se unían muy duro y por eso hacía que la materia del hierro se fuera muy, muy dura. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en un líquido no existían esos ganchitos, sino que eran unas superficies mucho más suaves de esos átomos y por eso podía tener la tendencia a desplazarse y por eso se comportaba como un líquido. En otras palabras, por ejemplo, uno podría imaginar que este tornillo se conformara por átomos que fueran muy similares a ese tornillo, pero en escala muy pequeñita. O una manzana fuera millones de manzanas muy chiquiticas, pero que unidas entre sí formaran lo que nosotros veíamos con los ojos en un nivel macroscópico, ¿no? Entonces esa es la teoría atomista. Sin embargo, después, como todos sabemos, en la historia humana, empezó a regir más de las regiones
líneas de pensamiento, la filosofía y cuál otra, la teología, ¿no? Que es todo lo concerniente a las religiones. Entonces las religiones empezaban a tener mucho más peso y lamentablemente pues ahí la religión todo lo explicaban alrededor de un Dios. Lo que no se puede explicar es porque el Dios o la deidad o los dioses, dependiendo de la religión, eran los que creaban eso. Entonces, ahí la parte teológica era como más espiritual y no se ponían a pensar estas cosas que no tenían explicación aún, por lo menos una evidencia visual, ¿no? Entonces, por eso se tardó tanto tiempo en llegar a tener pensadores científicos en los que empezaran a otra vez a considerar esta serie de preguntas. Y esto ocurrió en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es que nosotros empezamos a ver que hay un periodo, un cambio eh, muy drástico en el modo de pensar del humano, y es con todo lo de la revolución industrial, ¿no? La base de combustibles. Entonces, gracias a eso, ya empieza otra vez las personas a decir, ¿qué hacen estos componentes? ¿Qué tienen estos componentes especiales para generar una combustión, por ejemplo? O cómo es que reaccionan. Y de ahí está el gran, que nosotros podríamos llamarlo como el abuelo o el gran padre de la química, que es Lavoisier. Lavoisier empieza a hacer experimentos en los que termina refutando teorías que eran más como un poco religiosas en términos de la química del momento, y es la teoría del flogisto. Entonces, la teoría del flogisto, de pronto aquellos que tengan oportunidad de ver la materia de la historia de la química con el profesor Agobardo, hablará un poco de eso, pero en realidad la teoría del flogisto era que cuando uno calentaba metales o los quemaba bajo aire, había una sustancia que se iba del metal y se generaba, quedaba otra sustancia, ¿listo? Pero que esa sustancia que se iba del metal tenía peso negativo, lo cual era en ese momento pues algo totalmente contrario a lo que se conocía como una masa. Algo másico que tuviera peso negativo no tenía punto de ser, porque la lámina después de quemada terminaba con más peso. ¿Listo? Entonces, lo que hizo Lavoisier fue, ¿por qué no hacer este mismo procedimiento pero en un sistema cerrado? En el cual todo lo que se iba supuestamente, pues no se podía perder porque lo tenía en un sistema cerrado, y se dio cuenta que no había ninguna disminución de peso. O sea, el metal no perdía nada de masa, o el sistema encerrado no perdía nada de masa. Entonces, había algo en la composición del aire que lo que hacía era introducirse en ese metal. ¿Listo? Entonces, de ahí empieza a tener algo que ver con el oxígeno, que en ese entonces todavía no lo llamaba oxígeno, pero sí había algo en el ambiente que interaccionaba con la placa metálica y generaba lo que hoy conocemos como el óxido metálico, ¿no? Entonces, siguiendo con su serie de experimentos, Lavoisier encontró que ese mismo comportamiento se podía generar en el agua. Entonces, el agua pura tenía ese mismo componente, ¿no? Del aire. Y adicional a Lavoisier estaban otros científicos que eran Robert Boyle y Cavendish, que Boyle hizo reaccionar los metales con ácidos y generaba un gas inflamable, ¿no? Se generaban burbujas y esas burbujas se prendían fácilmente. Entonces, podía utilizarlo como fuente de fuego, Robert Boyle.
Y Cavendish también es el que da por primera vez que en el agua, además de ese gas inflamable, hay otro gas que no es tan reactivo como el gas inflamable y él es el que plantea que tiene que ver algo con este gas era de la teoría del flogisto. Entonces Lavoisier, teniendo estas dos conclusiones, empieza ya a darle nombres a esos elementos. Entonces, primero el gas inflamable es el que genera el agua y el hidrógeno es básicamente el nombre viene generador de agua, hidro de agua y geno de generador. ¿Listo? Y haciendo una serie de experimentos, encuentra que el agua se compone de dos volúmenes de ese gas de hidrógeno y un volumen de oxígeno. ¿Cómo los hizo? Entonces, él hizo los experimentos utilizando este más o menos como dispositivo, ¿no? A nivel de laboratorio. Entonces, lo que hizo fue utilizar mercurio, unas bolitas de hierro metidas en agua. Listo, el mercurio, por ser más denso, quedaba abajo y tapaba esto. Después, lo que hacía era darle la vuelta y las bolitas de hierro empezaban así con el tiempo a oxidarse, ¿no? Y luego de tapado lo ponía en una piscina de mercurio. Entonces, ¿por qué? Por diferencias de presiones, pues esto quedaba aquí encerrado y a medida que se iba oxidando las pepitas de hierro, pues se iba formando el hidrógeno y el óxido de hierro. Entonces, por lo tanto, se dio cuenta que aquí se generaba un volumen de hidrógeno y lo que se ganaba de oxígeno, después otra vez volvía a formar el hierro y formaba la mitad del volumen de hidrógeno que había generado aquí. Entonces, así, Lavoisier fue el primero que corroboró la composición del agua a nivel experimental. ¿Listo? Entonces, pero lamentablemente Lavoisier no solo trabajaba en química, sino que en ese entonces pues tocaba rebuscarse la vida de alguna otra manera y él era uno de los que hacía como colaboración con el gobierno para hacer las finanzas y por allá se metió en un lío de plata y un juez lo mandó a decapitar. ¿Listo? Entonces, la verdad fue que se habían confundido y después se dieron cuenta que se habían confundido y lamentablemente lo decapitan en la plaza pública y si no hubieran decapitado a Lavoisier, yo creo que en este instante la química estaría muchísimo más avanzada porque era una de las mentes brillantes de ese tiempo. ¿Listo? Entonces yo creo que esta historia algo más les contará el profesor Aguardo en la lectiva, que es bastante entretenida. Adicional a Lavoisier también estaba este señor Proust. Y Proust lo que encontró fue que las sustancias que se conocían como sustancias puras estaban compuestas de diferentes elementos, ¿listo? Pero esos diferentes elementos no se podían combinar en proporciones diferentes, sino en unas proporciones definidas, así como el agua. El agua no era solo hidrógeno y oxígeno, un volumen a otro volumen, sino siempre era 2:1. ¿Listo? Entonces él encuentra que si había otra sustancia de oxígeno e hidrógeno, por ejemplo en el caso del peróxido de hidrógeno, que es 1:1, pues debe ser sí o sí otra sustancia diferente a la que forma el agua, que es 2:1. Entonces, toda sustancia pura conocida en ese momento es una proporción definida de la masa de sus elementos. Y esto, teniendo estas conclusiones y las conclusiones de Lavoisier, es que llega este señor y plantea la primera teoría atómica, la teoría atómica de Dalton.
que Dalton lo único que hizo fue, pues, en base a todo lo que se conocía de la época, coger, recolectar todo y plantear la teoría en 5 postulados, ¿no? Entonces, la primera es que toda la materia está compuesta por partículas extremadamente pequeñas. O sea, la primera postulación viene desde donde, desde la antigua Grecia, ¿no? O sea, la teoría atómica. La segunda, que un elemento es un tipo de materia compuesta de una sola clase de átomos. Entonces, esto está relacionado con lo que se encontró, lo que planteaban los griegos, además de los experimentos que hizo Lavoisier en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ahí se consideraba un elemento puro. Aquí está, en la tercera enunciado, está la parte de Proust, que todo compuesto conocido de la materia está compuesto por 2 o más elementos combinados en proporciones fijas. Entonces, si podemos hacer 1, 2, 3, 4 o 5 compuestos o los que sea con el elemento A y B, cada uno de ellos va a tener una proporción fija de números enteros, pero que sea diferente el uno con el otro, si son compuestos diferentes. Si llegase a tener la misma composición, seguro solo se representará por una proporción definida. En este caso, por ejemplo, si uno hiciera una reacción entre A y B, 1 a 1, pues estaría haciendo el compuesto que tiene la proporción definida AB. ¿Listo? Si es 2 a 1, el A2B y así sucesivamente. Y la última, en que este sí es la última postulación, sí la dijo Dalton para definir qué era una reacción química. Entonces, en ese caso, la reacción química, él sí decía que era una separación o combinación de estos elementos que formaban un compuesto y generaban otro compuesto de diferente proporción definida, ¿sí? Entonces, que ahí lo que está mostrando él es como que no hay una creación ni una desaparición de la composición de la materia, ¿sí? Sino lo único que hace una reacción química es recombinar los elementos para formar otro tipo de compuestos que no son iguales a los compuestos de partida. ¿Listo? Entonces, en eso se basa la teoría atómica de Dalton, en postulados prácticamente. Y bueno, estos son los textos originales de Dalton, que también en su época él fue el primero que empezó a plantear una serie de nomenclatura fija en la química, porque hasta ese entonces nadie hablaba de nomenclatura y como que a nadie le importaba mucho porque solo se conocían muy pocos elementos, ¿no? Pero entonces él sí empieza a generar una serie de símbolos en los cuales se imagina que los átomos de esos elementos eran así, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden encontrar cómo eran los símbolos y cómo él creía que se formaban los compuestos. Entonces, por ejemplo, el dihidrógeno molecular se generaba con 2 bolitas de hidrógeno y los pintaba así. Entonces, prácticamente él cree que los átomos son esféricos. Plantea que son esféricos, pero que debe tener algo así como los griegos pensaban que tenían como cunitas que los diferenciaban los unos con los otros, y eso los hacía diferente. ¿Listo? Entonces, eso es la parte de la teoría atómica de Dalton. Sin embargo, para allá cuando empieza a postular esta teoría Dalton, ya por otro lado, los físicos de la época empiezan a preguntarse más cosas, ¿no? Y era la interacción de la materia con la radiación. Entonces, porque esto todavía nadie lo compraba, ¿no? Que todos los átomos eran como esferas, pero que tenían cunitas. Eso de las cunitas nadie se lo comía entero, ¿no? Entonces,
los físicos sí decían, ¿qué hace diferente un átomo de un elemento al del otro elemento? ¿Sí? Entonces empiezan a jugar un poco más entre la radiación electromagnética y la materia, que es lo que se conoce como la parte de espectroscopía. Entonces, en ese entonces, estos dos señores, que son Kirchhoff, que era un físico, y Bunsen, que era más bien un ingeniero, que generaba, construía un montón de cosas. Entonces se juntan ellos dos para mirar, cogen los resultados de Newton de la difracción de la luz, ¿sí? Entonces Newton lo que había hecho era pasar la luz visible a través de un prisma y difractarla. Y ellos cogen y empiezan a observar qué pasa si a esa difracción nosotros intentamos ver si la podemos difractar aún más, ¿sí? O sea, si la podían aislar estos componentes de los colores que veía Newton en la región del visible. ¿Listo? Entonces, ellos generan este primer espectroscopio para observar esos espectros. Entonces, primero variaban la composición de la llama para ver los diferentes espectros de moléculas que se conocían en ese entonces, o de elementos que tenían a disposición. Entonces, primero quemaban hidrógeno y a partir del hidrógeno, en un cuarto oscuro, podían ver lo que se conocía como su espectro de emisión. ¿Listo? Que eran estas líneas aquí. Pero una vez abrían el cuarto y dejaban entrar luz visible, el espectro de emisión se cambiaba, ¿por qué? Por un espectro de absorción. Lo interesante era que las líneas del espectro de absorción coinciden plenamente con el espectro de emisión. Entonces había algo dentro de la composición de lo que se estaba quemando aquí que, que generaba estas líneas, y esas líneas siempre aparecían en el mismo rango del espectro visible. ¿Listo? Entonces, y todas esas líneas variaban dependiendo de qué, del elemento que quemaban acá. Entonces, usualmente también uno puede quemar sales inorgánicas y generan diferentes llamas, y esas llamas de diferente coloración tienen un espectro de emisión definido y un espectro de absorción definido. ¿Listo? Entonces ahí ya como que sabían un poco acerca de la composición, que los elementos tenían diferentes estructuras atómicas y no solo eran cunitas ahí como lo planteaba la teoría atómica de Alta. ¿Listo? Entonces, siguiendo con esa vía, este señor llega, William Crookes, y él se interesaba mucho en realizar tubos de alto vacío. ¿Para qué? Para mirar a ver qué pasaba con la radiación o las descargas eléctricas a través de esos tubos. Porque si no hacía alto vacío, lo que pasaba era básicamente cuando ponía un potencial entre los dos electrodos, lo que generaba era prácticamente como un rayo, ¿sí? Como los rayos que nosotros vemos cuando cae una tormenta, pues hacía un rayo, pero él no quería ver eso, quería ver si quitaba todo el gas dentro, si sí podía generarse ese rayo. ¿Listo? Entonces, el tubo de Crookes, lo que él hizo fue, primero, esto no era sencillo de hacer para esa época porque tocaba aquí sacar la gran cantidad de gas del interior, y para esta época lograr este vacío era 10 a la menos 6 atmósferas, era un gran logro, ¿no? Y luego, ya considerando que había muy pocas partículas de gas, entonces ahí sí realizaba la descarga a través de una fuente de energía bastante alta y ver qué pasaba aquí. Pero para él poder ver si pasaba algo, tenía que evidenciarlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, puso aquí al final del tubo un componente fotoluminescente en el cual, si pasaban
lo que fuera que pasaba entre los dos electrones, entre los dos electrodos, pues pudiera evidenciarlo fácilmente aquí. Entonces, para no hacer esto tan aburrido, por acá yo me conseguí unos videos para hoy. Igual les voy a mandar los enlaces. Entonces, en este video, por ejemplo, aquí vamos a ver el tubo de Crookes. ¿Listo? Entonces, aquí está el tubo de Crookes. Y lo ponen con la corriente eléctrica de una fuente de poder. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, de aquí, él pudo evidenciar que del cátodo salían partículas cargadas negativamente. ¿Listo? Y se veían atrás en el compuesto fotoluminiscente. Y puso una cruz prácticamente para mostrar que como el electrodo, el ánodo, para bloquear esos rayos. Entonces lo que él pudo ver es que los rayos que salían del cátodo iban en línea recta. ¿Listo? Se generaban desde el cátodo hacia el ánodo y adicionalmente eh, otro científico se puso a fijar, y si ustedes se dan cuenta en este video, hay una radiación que también tiene otro tipo como de color acá. Entonces, ese fue Goldstein, que encontró que también del electrodo de este electrodo salían partículas hacia allá, ¿no? Y si este era el cátodo, que es el que está cargado negativamente, pues las partículas que salían eran negativas. Pero Goldstein se dio cuenta que también llegaban partículas positivas aquí. Entonces, independiente del material que se usara como electrodos, salían el mismo tipo de partículas, negativas y positivas. Entonces ya había una idea más clara que la materia estaba compuesta por partículas incluso más pequeñas, ¿sí? Que lo que se conocía como átomos, que estaban cargadas negativas y positivamente. Pero hasta ahí no se sabía nada más, solo que habían partículas más pequeñas aún que tenían carga positiva y negativa. ¿Listo? Entonces, igual les voy a mandar este enlace por el chat para que lo puedan ver con más detenimiento en sus casas. Este es el del tubo de Crookes. Listo. Adicional a eso, Crookes no solo se quedó ahí, sino dijo, ¿y esas partículas que salen cargadas negativamente, será que tienen masa o será que es solo radiación que igual que la que nosotros no vemos? Entonces realizó este otro tubito, que este otro tubito tiene como unas paleticas aquí, ¿listo? Que se ven acá. Este dibujito no muestra mucho, así que también me conseguí el video para mostrarles que cuando prendían el tubo, ¿listo? Esas paleticas lo que hacían era servir como mostrar que esas partículas tenían masa y le transferían momento a esa paletica y empieza a girar. Entonces el video es el siguiente, en el cual se muestra que si se prende el tubo de rayos catódicos, el cátodo que es el negativo y el ánodo el positivo, cuando se prende, la paletica va a empezar a rodar de un lado a otro. Y ahí se demostraba que esas partículas cargadas negativamente le estaban transfiriendo el momento, o cuando chocaban, pues le transfieren el momento a las paleticas y así es que rueda. ¿Listo? Entonces, probó que
esas partículas que salían del cátodo al ánodo tenían carga negativa y adicional a eso tenían masa. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso, después llegó y Crookes quedó hasta ahí. ¿Listo? Para los que ustedes son bastante jóvenes, pero yo creo que los que están familiarizados con televisores de los antiguos o televisores en las casas de sus abuelos, que de pronto todavía siguen funcionando, prácticamente esos televisores que se conocen televisores de tubos de rayos catódicos, por eso son tan grandes y voluminosos, se basan en este tipo de tecnología, ¿no? Son rayos que llegan a la pantalla del televisor y la pantalla del televisor tiene unos componentes fotoluminiscentes que son los que generan el color. ¿Listo? Y eso es lo que contienen los televisores que hoy en día ya no se venden, ¿sí? Porque era más costoso que los televisores. Mandar a hacer esos televisores era bastante costoso y sobre todo muy perjudiciales para el ambiente. ¿Listo? Son más fáciles de reciclar los actuales. Bien, entonces llegó este señor, que yo creo que todos ustedes deben al menos conocerlo por nombre, y es Joseph John Thomson o J.J. Thomson, que él cogió un tubo de rayos catódicos y él no solo se quedó en la crucecita que ponía Crookes, sino que al electrodo, que es el ánodo, donde ponía la cruz Crookes, le hizo un huequito y vio a ver qué pasaba con este rayo, qué podía pasar con este rayo que sabía que tenía carga. Entonces, como ya sabía que tenía una carga negativa, entonces él dijo, si tiene una carga negativa, debe interaccionar con algún campo, un campo magnético, ¿cierto? Entonces la idea era mirar a ver qué influencia tenía bajo los campos magnéticos este rayo. Entonces, bajo un campo magnético, veía que el rayo o la luminiscencia del rayo ya no estaba en el centro, sino que se observaba abajo, ¿listo? Y bajo la influencia de un campo eléctrico, el rayo se iba en dirección contraria al campo magnético. Entonces lo que él hizo fue algo como esto, para que salga la presentación. A este no se los he enviado, él los envió. Es otro video y ya les pongo el siguiente. Entonces, en este video se muestra cómo es que se muestra el tubo de rayos catódicos, ¿listo? No es como el de que diseñó Thomson, pero ahí lo pueden ver, ¿vale? Entonces ahí se ve el rayito y lo que este profesor está mostrando es qué pasa cuando él acerca un imán. Entonces cuando él acerca un imán, empieza el rayo a moverse hacia abajo, ¿sí ven? Entonces el campo magnético, este imán que él está acercando, lo está acercando por el polo negativo. Entonces lo que él está mostrando es que el rayo como tiene carga negativa, pues se va a repeler, ¿listo? Y cuando lo acerca con el polo positivo, el rayo va a subir. ¿Por qué? Porque pues se va a sentir atraído hacia. Entonces, si cambia de polaridad, pues se repele, y si cambia de polaridad a positivo, se va a atraer, ¿listo? Y ese básicamente era el experimento de Thomson. Entonces, lo que Thomson después hizo fue poner ese rayo, lo que
lo puso bajo la influencia de ambos campos. Y mirar, poner la fuerza de los dos campos de tal manera que se igualaran y que el rayo no se perturbara, que llegara otra vez al centro, para que las dos fuerzas de los dos campos sumadas dieran igual a cero. Y gracias a igualar esas dos fuerzas del campo, pudo obtener una relación de la masa y la carga de la partícula que venía aquí. Y por eso es que le otorgan el Premio Nobel de Física en 1906, porque él fue el primero en tener la relación de carga-masa de lo que él empezó a llamar corpúsculo, que luego llamaríamos electrón. Entonces él encontró la relación de carga, la carga era una unidad de carga negativa, sobre la masa del electrón. Y lo impresionante de este descubrimiento era que el electrón pesaba alrededor de 2000 veces menos que el elemento más liviano conocido en ese momento, que era el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, eso sí que fue un descubrimiento muy, muy grande para la ciencia de ese momento, porque lo que hacía era prácticamente tumbar la teoría atómica, ¿no? Que las partículas no fueran indivisibles. Las partículas que conocían, que llamaban átomos, no eran indivisibles, dejaron de ser indivisibles, porque ya se podían dividir en partículas incluso aún más pequeñas que tenían masa alrededor de 2000 veces menos la masa del átomo más pequeño, que en este caso era el hidrógeno. Entonces tuvo que pasar alrededor de 100 años de pasar de la teoría atómica de Dalton al modelo atómico, porque ya esto consideraba parte experimental, ¿no? No era una teoría nomás, unos postulados, sino que este ya consideraba modelos, un modelo que consideraba parte experimental, y esa parte experimental esencialmente estaba relacionada con los corpúsculos o electrones dentro de la materia. Pero como se sabía por los rayos catódicos, el tubo de rayos de Crookes, se sabía que la materia también estaba compuesta por algo positivo para tener carga neutra. ¿Listo? Y que se había evidenciado también por los rayos de Crookes. Entonces, él planteó el modelo atómico que todos conocemos como el modelo atómico de Thomson, que se conoce como el pudín con uvas pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque él era británico y a los británicos les encanta estos muffins que son como pastelitos con incrustaciones de frutica, ¿no? Y era lo que él tenía prácticamente a la mano para poderlo como representar y decir, es que el átomo se parece a esto. Debe ser que la harina del muffin fuera la parte de la materia cargada positivamente, y las pasas o las fruticas incrustadas fueran los electrones. Y ese fue el modelo atómico que planteó Thomson. Entonces pasamos alrededor de 100 años de una teoría atómica a algo ya más estructurado que consideraba evidencia experimental. ¿Listo? Entonces, por ahora, pues, eh, dejemos aquí un tiempo para ver si ustedes tienen preguntas. Si tienen preguntas acerca de esto. Que tengan preguntas, si quiere, active el micrófono y pregunta. O mi pregunta sería, ¿están despiertos?
tengo miedo. ¿De qué tienen miedo? ¿Del aguacero que está ahí por caer? Bueno, preguntas acerca del tema. No, me está haciendo reír aquí. No les meta miedo, Jeffrey, que son facilitos. Pero por eso pregunten desde ya. Si tienen preguntas, tienen preguntas acerca de lo que se ha hablado hoy, que si se distinguía entre físicos y químicos. Pues la verdad es sí, sí, los químicos estaban más concernientes a la transformación de la materia como tal, y los físicos estaban más interesados en toda la parte de espectroscopía, ¿no? Que era la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. O sea, ellos no intentaban hacer reacciones entre diferentes compuestos, sino lo que hacían era mirar a ver qué pasaba con esa radiación impactando la materia y, cómo podían analizar lo que veían y llamaban espectros, ¿no? Y en cambio los químicos sí lo que hacían era mezclar dos cosas y si no reaccionaban, entonces, ¿qué hacemos para que reaccione? Pues metámosle candela a eso y a ver qué pasa. Y analicemos si los compuestos resultantes eran diferentes o no, si tenían propiedades distintas. Así más o menos era como la aproximación a los químicos y los físicos de ese tiempo. Esta pregunta está chistosa. No es que, no es que los químicos fueran más lenticos en ese periodo de tiempo, sino muchos químicos nacieron fue porque eh, ellos querían siempre se basaban fue en alquimia, ¿no? Entonces la alquimia estaba relacionada a buscar cómo transformar todo aquello que se encuentra en la tierra a oro, ¿listo? Entonces, por eso es que hacían N mil reacciones que muchas veces ni siquiera podían explicar, pero lo que querían era que de un compuesto obtener oro, siempre. Entonces, siempre como que hacían tantas reacciones que tenían tantos datos a nivel experimental que se complicaban un poco la vida para poderlo explicar. En cambio, los físicos, al tener algo tan definido de interacción entre la radiación electromagnética y la materia, puedan interpretar mucho mejor los resultados que se observaban. Y eso les llevó a postular más cosas en relación a la teoría atómica. Y es que en realidad la teoría atómica tiene mucho que ver más con la física que con la química en sí. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que va avanzando el curso, porque la física es el estudio más de estas partículas elementales entre ellas. En cambio, la química está más relacionada con la transformación de la materia. Y la transformación de la materia básicamente es como lo postuló la teoría atómica Dalton, ¿no? Que las reacciones químicas es una reorganización de los elementos
de los átomos de los elementos, pero no se pone a indagar qué es lo que pasa dentro del elemento, porque dentro del elemento no pasa nada, sino que solo es en la periferia y es lo que conocemos hoy en día como los electrones de valencia. ¿Listo? ¿Cómo identificaban que un elemento fuera fotoluminiscente? Pues haciéndole caer una radiación electromagnética, ¿no? Entonces, si bajo la interacción entre la radiación y el compuesto, lo que hacía era que si el compuesto generaba una luz, pues ese compuesto es fotoluminiscente. Si no generaba una luz y solo la difractaba o solo la reflejaba, pues no era fotoluminiscente. Y esta última pregunta, la pregunta de Luna, ya vamos para ese tema. ¿Listo? Por ahora estamos parando aquí. Ya este tema sigue después. En ese entonces, la pregunta de Mónica, de los isótopos, en ese entonces no se definía como un isótopo como tal, no tenían el nivel experimental tan avanzado para decir, es que hay existencia de isótopos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es que los isótopos vienen a conocerse ya cuando se conoce la estructura atómica, o sea, dentro del átomo. Entonces, en este caso, dentro de la teoría atómica de Dalton, no se conocía nada del interior del átomo, entonces los isótopos no se podían distinguir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el espectro de emisión y absorción? Esto de pronto se contestará en la siguiente parte, pero pues básicamente el espectro de emisión está relacionado con los fotones que emite una partícula una vez un electrón cae de un nivel energético dentro del átomo mayor a un nivel energético menor. Y la absorción es el efecto contrario, la absorción de energía que requiere el nivel menor al mayor. Pero bueno, eso ya se complementará con la siguiente parte. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces, el modelo atómico de Thomson, pues mostraba que la materia estaba compuesta por partículas cargadas negativamente y lo que queda que llamó corpúsculos, que es lo que conocemos como electrones. Y lo otro era prácticamente todo carga positiva. ¿Listo? Sin embargo, ese modelo no correlacionaba muy bien con lo que a la par otros físicos del momento estaban encontrando. Y aquí empieza a tener mucha influencia la gran famosa pareja Curie. ¿Listo? Y entonces la pareja Curie mostraba que había elementos que generaban una radiación determinada dentro de un medidor de radiación. ¿Listo? Entonces, había diferentes elementos que tenían como una vida media bastante inestable y entonces ellos generaban una radiación y esa radiación conllevaba a que este medidor pues midiera que había algo que estaba saliendo de esos elementos. ¿Listo? Y sobre todo trabajaban con componentes con uranio, torio y otras sales de tierras raras. Se veía que tenía una radiación, que emitían radiación, y es lo que se conoce como la radioactividad, ¿no? Pero con esa radioactividad, bueno, ellos estaban contentos porque veían que los elementos cambiaban su composición. O sea, una vez decaía, el elemento se volvía otro elemento.
Entonces toda la gente empezó, ya en relación a la pregunta de físicos y químicos, pues los químicos también empezaron como a preguntarse, ¿será que esta es la fuente de volver un elemento hacia el oro? Porque pues si se podía volver otro elemento, era posible que pudiera obtenerse, pero por medio de reactividad es casi imposible obtener oro. Eso lo sabemos hoy en día. ¿Listo? Pero entonces ahí llegó, ellos se quedaron contentos de medir esta reactividad y ya. Pero llegó otro señor, Rutherford, y empezó a decir, ¿qué pasa si nosotros le ponemos impedimento a esa radiación? ¿Será que la podemos bloquear completamente o será que seguirá pasando cantidad de radiación determinada a través de esas láminas que ponemos como bloqueadores de la radiación? Entonces él empieza a jugar con diferentes materiales que podía, pero no con todos los materiales, ¿no? Con materiales bastante maleables que pudiera generar láminas bien delgadas. Y esas láminas, pues irlas aumentando poco a poco, mirando cómo iba variando la radioactividad que se veía medida aquí, en en el medidor de radiación. ¿Listo? Entonces, a medida que aumentaban las placas, la radiación sí iba disminuyendo, pero nunca llegaba a ser cero. Entonces, él empezó a decir, de esa radiación que sale de estos elementos, hay diferentes tipos de radiación. ¿Cuál es? No sé. Pero entonces, por ahora, llamemos a que hay una radiación que es pesada, y esa radiación pesada, que es la que va a detener esas láminas, la llamó partículas alfa o radiación alfa. ¿Listo? Que tienen una masa muy grande y por lo tanto se encuentran bloqueadas por la lámina aquí. Después de esa radiación, él hizo el mismo experimento. Después de que bloqueaba esa radiación alfa, él hizo el mismo experimento de Thomson a ver qué pasaba con la radiación resultante. ¿Listo? Y de la radiación resultante había parte de la radiación con un campo magnético que se repelía hacia el lado. Entonces, con el polo negativo, esa radiación se iba para arriba. Entonces, se desviaba. Y eso generó que había parte de esa radiación que él llamó radiación beta, que tiene carga negativa y que no es tan másica como las partículas alfa y pueden atravesar esas láminas. Y adicional a eso, una vez hacía este experimento con el campo magnético, seguía viendo una radiación que seguía siendo medida por el equipo. Y esa radiación no tenía ninguna interacción con ningún campo magnético. Entonces dijo, esa radiación no tiene carga y yo la voy a llamar radiación gamma. ¿Sí? Entonces le puso los nombres antes de saber qué eran. Y él empezó a estudiar estas radiaciones. Entonces, dentro de esas radiaciones encontró que la radiación beta era prácticamente lo mismo que había encontrado Thomson, ¿sí? Electrones, pues con la misma relación masa-carga, pero que tenían una mayor energía. Entonces tenían una energía muy alta, pero tenían la misma relación masa-carga, la radiación beta. Después encuentra que trabajando con diferentes láminas delgadas, entonces una de las láminas más delgadas que él podía tener en ese momento era de oro, ¿sí? No era que este experimento fuera porque tenían que mostrar que tenían dinero o algo así, o que podían hacer cualquier tipo de lámina, sino que lo que intentaban hacer era tener la lámina más delgada posible para mostrar qué pasaba con esa radiación. ¿Listo? Entonces, cogió una lámina de oro que podía hacer un tamaño, un grosor muy, muy delgado de esa lámina, y la bombardeó con una fuente de radiación de un elemento reactivo, en este caso el polonio. ¿Listo? Entonces,
de aquí salían las tres tipos de partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Pero él estaba interesado en las partículas alfa, que eran las que tenían carga positiva. ¿Listo? Y al impactar esta radiación con cargas positivas, si el modelo del átomo de Thomson fuera cierto y toda la carga positiva de la materia estuviera distribuida en esa gran masa del muffin, pues entonces esas partículas alfa debieron haber pasado derecho, ¿sí? Pero él encontró sorpresivamente que incluso algunas partículas alfa se le devolvían y algunas incluso se devolvían hacia la fuente, o sea, tenían una evolución de 180 grados. Entonces él, no sé si muchas veces han dicho que no se sabe si él fue el que lo anunció o no, que es como si uno cogiera con una pistola, disparara y que esa bala se le devolviera al disparador. ¿Listo? Que ese resultado fue sorpresivamente impactante para ese momento. Ver que esas partículas se devolvieran. Entonces, porque según el modelo atómico de Thomson, eso no podía ser. Solo podía ser si la carga positiva estuviera concentrado solamente sí, en un punto de alta densidad de carga positiva. Y eso fue lo que descubrió Rutherford. Entonces, ya aplicando toda la matemática detrás de esto, él demostró que solo podían devolverse incluso 180 grados o menos, ¿sí? Esa radiación, si la masa positiva que compensaba las cargas negativas de los electrones se encontraba condensada o localizada en un punto definido de ese átomo. Y ese punto definido tenía que ser muy pequeño en relación a el átomo en general. Entonces, ese es el modelo atómico de Rutherford. El cambio del modelo de Thomson a decir que la carga positiva estaba distribuida en todo el átomo y solo estaba localizada en lo que él llamó el centro del átomo, ¿no? Él dijo, debe estar en todo el centro y este es el modelo atómico de Rutherford, en el que la carga positiva está en algo que él dijo que llamó núcleo atómico y los electrones alrededor de él. Sin embargo, este modelo no estaba acorde con lo que se encontraba a nivel experimental de los espectros, ¿no? De emisión y absorción, porque él no definió dónde estaban estos electrones. Pero igual la contribución de Rutherford básicamente fue decir que el átomo está constituido por los electrones de Thomson, pero adicional a esto, que tenía un núcleo atómico. Entonces, de ahí, solo a 7 años, ya nuestro modelo atómico iba mejorando considerablemente, ¿no? Pero igual todavía tenía deficiencias a nivel experimental para poder explicar los espectros que se veían de absorción y emisión. Y ahí fue donde llegó un físico teórico danés que contactó a Rutherford, que él era sueco, y dijo, yo quiero trabajar en eso. Entonces, Bohr trabajó como estudiante de doctorado de Rutherford y dijo, yo quiero tratar de explicar por qué estas líneas de emisión y absorción de los espectros. ¿Listo? ¿Cómo estas líneas de emisión y absorción de estos espectros deben estar relacionadas, dijo Bohr, deben estar relacionadas con cómo se ubican estos electrones alrededor de ese núcleo? ¿Listo? Entonces, para eso empezó a aplicar lo que se conocía como la teoría cuántica
de la física de las partículas para poder explicar esto y utilizó toda la parte matemática y física del asunto para poder explicar estos espectros. Entonces, para la postulación de la teoría cuántica, él utilizó toda la parte de la radiación electromagnética explicada por Maxwell. ¿Listo? Y Maxwell lo que explicaba era que la luz se componía por ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Y como todos sabemos, la velocidad de la luz pues, es una constante universal. Y esa velocidad de la luz está relacionada con la longitud de onda de la radiación electromagnética y la frecuencia de esa radiación por esta ecuación, ¿no? Que la velocidad de la luz es una constante y es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿la frecuencia qué es? Cada cuánto se repite esta onda en unidad de tiempo. Y la longitud de onda es la magnitud que hay entre esta onda, el pico de cada una de las ondas. ¿Listo? Entonces, si la longitud de onda es más pequeñita, esto se vuelve más pequeñito, pues la frecuencia va a ser mucho más alta. Si la longitud de onda es más grande, la frecuencia se vuelve mucho más baja. ¿Listo? Bien. Y también la parte de otro científico físico de la época, que era Planck, que relaciona la energía de la radiación electromagnética con la frecuencia de la radiación electromagnética por medio de la constante universal, que es la constante de Planck, ¿no? Entonces, la energía de la radiación electromagnética es igual a la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. Y eso fue lo que utilizó Bohr para hacer toda la matemática del asunto y poder predecir los espectros electromagnéticos, ¿no? Entonces, de ahí Planck es el padre de la teoría cuántica y es el que dice que la energía o la luz, la radiación, viene por paquetes que nosotros hoy en día conocemos como cuantos, ¿cierto? Paquetes de energía en los cuales esta constante de Planck por la frecuencia, la radiación no puede tener cualquier número, cualquier tipo de energía, sino que es un número entero de ese paquetico de energía que se conoce como el cuanto de energía y la cuantización de la energía. Adicional a esto, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo que hacía era darle a esta energía que decían que eran radiación electromagnética, propiedades de la materia. Entonces, Einstein lo que dijo fue, ¿por qué no consideramos para poder explicar el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que el efecto fotoeléctrico es hacer incidir un haz de luz sobre una placa metálica y ese haz de luz al final termina sacando un electrón de un electrodo al otro y va a generar una corriente eléctrica. Pero entonces él lo que encontraba de eso es que no podía haber cualquier radiación de luz que sacara ese electrón, sino que tenía que sobrepasar una cantidad de energía definida, que era energía mínima requerida para extraer el electrón. Y esa energía mínima requerida para extraer ese electrón dependía del material que estaba compuesto este electrón. ¿Listo? Pero lo que era interesante ver era que después la energía máxima con la que salía el electrón expulsado, la energía cinética, tenía el mismo valor de la pendiente de la gráfica si se grafica en relación a la frecuencia de radiación. ¿Listo? Entonces ahí encontró que esa pendiente era la constante de Planck. Entonces por eso Planck y Einstein o sea, uniendo estos dos resultados, es que es el principio de la teoría cuántica en el cual el rayo incidente de luz
se comporta como una partícula y que hoy en día se conoce como fotón, ¿listo? Y Planck definió la cuantización de la energía, que es lo que se conoce como el cuanto, ¿listo? Entonces, utilizando eso, Bohr hizo todos los cálculos matemáticos y encontró que los electrones de los elementos tenían que estar en diferentes niveles energéticos dentro del átomo. Y esos niveles energéticos él los visualizó como lo que se estaba viendo en esa época, que era, pues también muchos físicos estaban observando el espacio, ¿no? Y habían definido, pues, que el sistema solar. Entonces él lo relacionó con eso, como un sistema, un modelo atómico como un sistema solar en el que había niveles energéticos que se parecían a las órbitas de los planetas alrededor del núcleo, que en ese caso pues sería como el Sol, ¿listo? Y los electrones orbitando alrededor de ese núcleo. Y, y esas órbitas estaban definidas por un nivel de energía de los electrones. Entonces, ahora sí, volviendo a los espectros de emisión y, y absorción. Entonces, un espectro de absorción sucede cuando la radiación electromagnética llega y le pasa la energía al electrón, que está en un nivel determinado de energía, y puede saltar a otro nivel de energía. Y ese nivel de energía está cuantizado. O sea, no hay un paso continuo de este nivel de energía a este otro nivel de energía, sino que son como escalones, ¿no? Y por eso esos escalones se evidenciaban como con esta energía definida en esas líneas. No hay un espectro continuo, sino que hay un espectro cortado en los espectros. ¿Listo? Entonces, por eso es que podía definir los espectros de emisión y absorción así. Entonces, el espectro de absorción se da cuando salta de un nivel energético menor a uno mayor, y el espectro de emisión es cuando se produce un fotón, sale el fotón y este electrón decae, y por eso es que caen en el mismo rango de energía. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos dos niveles de energía es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces, de hecho, este modelo atómico no es el que es actual, pero se sigue utilizando mucho para poder explicar los espectros de emisión y absorción de muchas estrellas, porque nos sirve para demostrar los niveles energéticos de los electrones en los orbitales atómicos, que es lo que ya vamos a seguir explicando. Entonces, dentro de esos espectros de emisión y absorción, hay diferentes tipos de espectros, ¿no? Los que caen en el visible, los que caen en el visible son los que se conocen como la serie de Balmer, y son todos los que caen, o espectro de absorción que va desde el nivel 2 con el número entero 2 hacia los niveles posteriores, o los de emisión que caen a todos al nivel 2. Y todos esos están relacionados con energías que están dentro del rango del visible. Pero hay otras que son como las de Lyman, que están relacionadas con que caen en el ultravioleta, y son las que caen hasta el nivel 1. Las de Paschen, que son las del infrarrojo, que caen hasta el nivel 3. Y así hay otras que van hasta el nivel 4 y sucesivamente. ¿Y cuál es la diferencia de energía? Está en esta ecuación, ¿no? Que eso no vamos a entrar mucho en detalle, eso lo dejo para su curso de química teórica. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, el estudiante de doctorado de Rutherford, Bohr, lo que hizo fue, adicional al núcleo atómico, definió niveles energéticos precisos para los electrones dentro del átomo, y pudo predecir y explicar los datos experimentales de los espectros de emisión y absorción. ¿Listo? Entonces, otra vez hacemos una pequeña pausa para preguntas, si no se han dormido.
¿Alguien tiene preguntas? Yo debería tener aquí como una bocina, ¿no? Para despertarlos a todos de vez en cuando. ¿Qué? Un claxon. El experimento de la lámina de oro. Sí, detectaba solo las partículas alfa, porque el detector del experimento de Rutherford, el detector solo mide son partículas cargadas positivamente. Entonces él solo quería era evidenciar qué pasaba con esas partículas positivamente, porque él era interesado en mirar qué pasaba con esta carga positiva, ¿no? Con la carga positiva del modelo atómico de Thomson. Entonces, para él, el detector solo era la parte, solo le interesaba era detallarse en la detección de partículas positivas. ¿Listo? Esta, esta pregunta es de química teórica, ¿no? Entonces, ¿por qué no podía explicar la radiación de los cuerpos negros? Bueno, ¿por qué? Porque es que en realidad la física clásica lo que hacía era mostrar que la radiación, o sea, en este caso, la radiación electromagnética, si es una radiación electromagnética, tiene que tener una continuidad, ¿no? Entonces, la física clásica en sí está relacionada con con estas ecuaciones, de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? De la radiación electromagnética. Entonces, si uno se pone a ver la energía, ¿sí? La energía debería ser continua. La energía debería ser continua para la radiación electromagnética. ¿Listo? Cambio la radiación de un cuerpo negro. La radiación de un cuerpo negro se da es porque a medida que se va calentando el cuerpo negro, la radiación emitida por un cuerpo negro se da es por temperatura, ¿no? Entonces uno dice, un cuerpo negro a 0 Kelvin no debería emitir. Y a medida que nosotros lo vamos calentando, empieza a emitir. ¿Pero por qué emite? Porque hay una energía interna dentro de esas partículas. Entonces, la radiación de el cuerpo negro está por la expresión de Planck. ¿Listo? Entonces Planck dijo, no es una energía continua la que da el cuerpo negro, sino que viene por paquetes de energía. Entonces, ya la física clásica no podía explicar eso. ¿Listo? Entonces, la parte de cómo se diferencia el espectro de emisión y absorción. Entonces, el espectro de emisión es cuando uno solo está interesado es en mirar qué es lo que emite el cuerpo. O sea, si nos vamos al modelo de Bohr, el de emisión debería estar sin interacción de la radiación electromagnética de afuera hacia el átomo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si este electrón salta de aquí a este nivel energético? Se va a producir mentiras. Si este electrón
está en un nivel energético de alta energía y baja a un nivel energético de menor energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él está perdiendo energía, ¿no? Y esa energía que pierde, ¿qué se vuelve? Se transforma en un fotón que sale aquí. ¿Listo? Entonces, si ese electrón está aquí, ¿listo? Y baja acá, lo que termina formándose es un fotón que va hacia afuera, así. Y ese fotón que va hacia afuera está relacionado con la energía de Planck, ¿vale? Entonces, esa radiación es la que se va a presentar como emisión y solo va a tener esa energía definida. En cambio, cuando nosotros trabajamos el espectro de absorción, nosotros usualmente irradiamos la muestra con la luz visible. ¿Cuál es la luz visible? Toda la luz blanca, ¿no? Y la luz blanca está compuesta por los diferentes colores. Entonces, la luz blanca está compuesta desde el rojo hasta el violeta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tenemos un compuesto que nos va a absorber energía, entonces va a absorber en el mismo rango de la energía de la constante de Planck por la frecuencia. ¿Listo? Y, pero va a absorber la energía entre este nivel de energía y este nivel de energía que era el mismo que evidenciábamos aquí. Entonces, va a absorber este mismo fotón de energía y por lo tanto lo que observamos es como si hubiera hecho, como si hubiera extraído la energía del espectro visible de la luz blanca y por eso cae en el mismo espectro. ¿Listo? Entonces, espectros de absorción se van a ver así. Todos los colores y donde absorbe, pues se pierde el color. Y los espectros de emisión es todo negro y donde emite, pues se va a ver el color que emitió, la energía que emite el compuesto. Sí, este, que cómo salía, cómo sabía que no salía afectado. Entonces, sí, si se da cuenta aquí, la fuente de radiación la cubrían usualmente con otro metal que, como él ya sabía, él fue el que estudió diferentes metales de cómo podía reducir altamente esta radiación, la que se medía acá, y encontró que habían metales que podían reducir considerablemente esa radiación. Y uno de los metales que reduce considerablemente esa radiación es el plomo. ¿Listo? Pero el plomo se sabe que es altamente tóxico, pero no es radiactivo. ¿Sí? Entonces, lo que se utilizaban eran cajas de plomo para que solo saliera por una parte y la radiación de alta energía no saliera para todos los lados. La radiación puede ser emitida también por otro elemento, pero creo que era el polonio, ¿cuál era el otro? Sí, la verdad no sé si era el polonio y el radio. Sí, esa se la debo porque no sé, pero sí creo que era polonio o plutonio. Sí, no sé si era esa. Entonces, el modelo de Bohr funciona para sistemas de más de un electrón. Sí, sin embargo, son aproximaciones. ¿Listo?
Entonces, es verdad que el modelo atómico de Bohr no considera repulsiones entre electrones. O sea, toda la matemática que él realizó está concerniente solo a el, a que a solo un electrón saltando de niveles energéticos. Pero esa aproximación es bastante buena para poder explicar estos espectros. Cuando ya hay más, muchos más electrones, pues termina teniendo, no es un buen o sea, no da la energía exacta, pero sí da una relación cercana a la energía que se observa experimentalmente. Listo. Bien. Entonces ahora seguimos con la última parte. Entonces, como bien sabemos, ese no es el modelo atómico actual que trabajamos nosotros los químicos, ¿no? Nosotros trabajamos con otro compuesto, otro modelo, perdón. Entonces, dentro del modelo atómico actual, no se puede definir bien la parte de, si ustedes se dan cuenta en este modelo de Bohr, se especifica que el electrón está en un nivel energético definido, lo que quiere decir que nosotros estamos diciendo se ubica exactamente en esta posición. Sin embargo, desde los desarrollos de la química, de la teoría, de la física cuántica, eso no podía ser. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como el principio de incertidumbre. ¿Listo? Y el principio de incertidumbre de Heisenberg está relacionado en que uno no puede definir esas partículas que están cercanas a la velocidad de la luz. Uno no las puede, si uno define muy bien su posición, uno no puede definir bien la velocidad. ¿Sí? Entonces, si uno no puede definir bien la velocidad, no puede definir bien sus propiedades físicas. Entonces, de ahí llega este señor y dice, pues, si nosotros correlacionamos, si se aceptó ya la parte un poco loca de decir que la radiación electromagnética se puede comportar como partícula, de lo que decía Einstein en el efecto fotoeléctrico, ¿por qué no consideramos que el electrón pueda considerarse como onda? ¿Sí? Entonces era el contrario de lo que postuló Einstein con el efecto fotoeléctrico. Ahora una partícula puede considerarse como una onda. Y eso era bastante loco para la época. Entonces, de Broglie lo que hizo fue decir, podríamos estudiar los electrones como ondas y mirar a ver, poder correlacionar estos niveles energéticos que plantea Bohr, pero ya sin definir en un punto específico del espacio al electrón, sino que sea como una onda alrededor del núcleo. ¿Listo? Entonces, para poder darle en el clavo a esto, está este experimento, que es el experimento de la doble rendija. ¿Listo? Entonces, cuando las ondas pasan a través de una sola rendija, ¿vale? Se irían así. Vienen las ondas, chocan y pasa una rendija y se irían como cuando uno hace una onda en una superficie líquida. ¿Listo? Pero si las ondas vienen y las dos rendijas están muy cercanas entre ellas, ¿vale? Lo que va a pasar es que ambas se van a dividir así como las ondas que uno hace en una superficie líquida
y van a haber puntos en los que va a haber una adición constructiva, ¿listo? En donde los puntos de la onda, si ustedes lo observan aquí un poco detallado, empieza a ver uno como unas líneas blancas. Y esas líneas blancas, lo que empieza a observar uno es que hay una adición destructiva o se pierde la información, ¿sí? Cuando uno suma dos ondas, se pierde información y entonces uno lo conoce como adición constructiva y otro adición destructiva. Y al final terminaría teniendo un patrón así, ¿vale? Entonces, lo que planteó de Broglie fue, si uno dispara un rayo de electrones en una rendija, si los electrones o locos se comportan como partículas, el electrón debería seguir derecho y uno debería obtener una señal de un solo electrón, ¿cierto? Pero no pasaba eso. El electrón pasaba y también se veía como si fuera una onda. Había señales por acá, alrededor. Dijo, pues intentemos hacerlo con las dos rendijas, a ver qué pasa. Entonces disparó un rayo de electrones con dos rendijas así y obtenía prácticamente el mismo patrón de comportamiento, lo cual quedó demostrado que el electrón también tenía propiedades de onda. ¿Listo? Entonces, como tenía propiedades de onda, ya entraba a poderse trabajar este electrón como si fuera radiación electromagnética, porque en ese entonces pues la radiación electromagnética era la que estaba representada por ondas, ¿listo? Entonces ahí es donde aparecen estos dos genios que eran puramente teóricos, Heisenberg con la parte de todo el principio de incertidumbre, y era el que trabajaba mucho la parte de la mecánica cuántica, y Schrödinger, que era el que trabajaba con la mecánica ondulatoria. ¿Listo? Entonces, Schrödinger es el que plantea esta ecuación con las funciones, con las ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se las dejo aquí como introductoria, pero esta es la ecuación que ustedes van a trabajar día a día en su curso de química teórica y está relacionada con la ecuación de valores propios. Entonces, esto es una propiedad matemática nada más y es un operador sobre una función matemática. Entonces, un operador un operador matemático lo que hace es hacerle algo a la función, ¿listo? Pero la ecuación de valores propios que se conoce como esto es que al aplicar ese operador me da igual a un número por la función, ¿listo? Entonces es como si yo les dijera a ustedes, yo puedo aplicar la operación caminar, ¿listo? Entonces, si yo le digo a este muñequito, le voy a aplicar la operación caminar, camina, ¿listo? Entonces, lo que obtengo después de eso, de esa operación, es que el muñequito caminó una determinada distancia, pero sigue siendo el mismo muñequito, ¿listo? Eso es un operador matemático. Hace una transformación sobre un sujeto, que en este caso es la función de matemática o función de onda, y obtiene algo, un número sobre esa transformación. Entonces, la ecuación de Schrödinger está relacionada a obtener la energía del sistema. ¿Listo? Y el operador matemático es el que se conoce como el operador hamiltoniano. Y el operador hamiltoniano considera son las interacciones entre las partículas para poder sacar la energía cinética, la energía potencial y las energías de repulsión entre las partículas dentro del átomo. ¿Listo? Y la función de onda es la que va a representar pues esto que nosotros decimos la dualidad del electrón en el que interpretó de Broglie, ¿no? O sea, ya el electrón no es algo másico,
sino que está representado por una función matemática que es, en este caso, nosotros la conocemos como phi. Y lo que hoy conocemos hoy en día, lo que nosotros sabemos, orbitales atómicos, lo que es o representa es la probabilidad de encontrar ese electrón representado por esa función matemática. Y esa probabilidad nosotros la podemos calcular matemáticamente elevando esa función de onda al cuadrado. ¿Listo? Entonces la función de onda al cuadrado nos representa la probabilidad de encontrar a ese electrón representado por esa función de onda alrededor del núcleo. Y esos son los famosos orbitales atómicos. ¿Listo? Esos son los famosos lobulitos que vemos nosotros, que utilizamos a diario en química. Entonces, sabemos que hay orbitales S, P, D, F, y por qué tienen diferentes figuras o figuras geométricas, es porque tienen diferentes números cuánticos, y estos números cuánticos salen básicamente de la solución de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esta ecuación solo se da si la función de onda cumple con unos parámetros que son los parámetros que se conocen como números cuánticos. El primero, el número cuántico principal. Segundo, el número cuántico de momento angular, que es el L. El magnético, que es el M sub L. Y el de spin, que es el M sub S. ¿Listo? Entonces, ¿qué describen estos números cuánticos? Primero, el número cuántico principal describe el nivel de energía de los orbitales, ¿vale? Entonces, cuando el número cuántico principal es igual a 1, quiere decir que esos orbitales están más cercanos al núcleo, ¿listo? Entonces son más chiquiticos y a medida que va incrementando se va alejando un poco más, se van expandiendo, ¿no? Entonces podemos ver 1s, 2s, 3s, pues va incrementando su probabilidad de encontrar electrones alrededor del núcleo en esos niveles. Y los que conocemos hoy en día dentro de los elementos, esos orbitales llevan n cuando n es un número entero, ¿no? Y va desde 1 hasta 7. Puede tener valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El del momento angular, ¿qué describe? La forma del orbital. ¿Listo? Entonces, el momento angular es, ¿por qué se conoce el número cuántico momento angular? Porque es cuando ya el electrón tiene un momento cuando se mueve alrededor del núcleo. Entonces, si el momento angular es 0, ¿listo? No tiene momento angular, por lo tanto, el orbital es esférico. Pero si ya empieza a tener un valor, el orbital deja de ser esférico porque ya depende de cómo se mueve alrededor del núcleo. Podemos encontrar una mayor probabilidad de encontrar el electrón en determinados sitios alrededor del núcleo, y por eso cuando el L es igual a 1, se generan los orbitales P. ¿Listo? ¿Y cuáles son los valores que puede tener L? L puede tener valores desde 0 hasta n-1. No puede tener el mismo valor del último valor de n. Entonces, por eso es que vamos a tener diferentes energías en los orbitales tipo P y tipo D. Por eso nosotros no hablamos de un orbital 1P, ¿sí? Porque 1P no existe, ¿sí? Siempre empezamos a hablar desde el orbital 2P. Tampoco hablamos de un orbital 2D, no existe. Siempre hablamos desde el primer orbital D, es el 3D, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué ya después, cuál otro número cuántico viene? El magnético M sub L. Y el M sub L puede tener valores entre menos L, momento angular, y L, y también es entero. Entonces, de ahí ya podemos entender por qué es que en los orbitales S
solo hay un tipo de orbital, ¿sí? Porque estos solo pueden tener valor de 0, ¿listo? Cambio cuando ya el L es 1, puede variar desde -1, el M sub L desde -1 hasta 1. Y por eso aparecen 3 orbitales P. El que está relacionado con el -1, otro con el 0 y otro con el 1. En el caso de los D hay 5 porque este M sub L puede tener desde -2 hasta 2 y por eso aparecen 5. Y en los casos de los F hay 7 porque su variación puede ser desde -3 hasta 3. Y ya por último está el de spin. Y el de spin es el que nos genera el principio de exclusión de Pauli, y es que puede tener o valor de +1 o -1. Entonces ahí es donde cuando uno dice o está para arriba el electrón o para abajo, pero pues eso no tiene nada que ver la dirección, ¿no? Sino que está rotando hacia la derecha o hacia la izquierda y por eso es de spin. ¿Listo? Entonces, definidos esos números cuánticos, ya podemos describir nosotros los orbitales atómicos en relación a la probabilidad de encontrar esos electrones alrededor del núcleo. Entonces, teniendo los números cuánticos, ya podríamos decir, es que estos electrones se encuentran en el número de energía 4 de tipo de un orbital que tiene el número cuántico magnético L igual a 1 porque es tipo P. ¿Y cuántos electrones podemos describir con esos? 5 porque podríamos tener hasta 3 orbitales atómicos y por medio del principio de exclusión de Pauli, por cada orbital atómico nosotros podemos tener hasta 2 electrones, uno con spin +1 medio y otro con spin -1 medio. Cada electrón no puede tener los mismos números cuánticos, ¿sí? Entonces, por eso de ahí es que nace el principio de exclusión de Pauli. Y de ahí es donde sale la configuración electrónica y esto ya es familiar para ustedes, ¿no? El principio de Higgs-Bohr, que es el principio de llenado de los orbitales atómicos. Entonces tenemos el 1s, el 2s, 2p6, 3s2, 3p6, 4c2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos llenando de menor energía a mayor energía y sabiendo que podemos llenar solo de a 2 electrones por orbitales. Entonces en el orbital P, tipo P, podemos tener hasta 6 electrones. ¿Por qué? Porque tenemos 3 orbitales. En los orbitales tipo D podemos llenar hasta 10 electrones. ¿Por qué? Porque tenemos 5 orbitales. En los F14, ¿por qué? Porque tenemos 7 orbitales tipo F. ¿Listo? Y por último, la última partícula que se descubrió dentro del átomo fue el neutrón. Entonces el neutrón, que era esto que llamaba partículas gamma, Rutherford, ¿listo? Entonces lo descubrió Chadwick. ¿Y por qué fue el último? Porque es que como no tenía carga, no interaccionaba con ningún campo, entonces fue muy difícil determinarlo, hasta que llegó Chadwick, y Chadwick lo que hizo fue, después de ponerle la lámina que bloqueaba todas las partículas alfa, pues eran las partículas beta y las partículas gamma, ¿no? Y le puso una lámina de parafina, que básicamente la parafina son compuestos hidrocarbonados. Entonces tienen enlaces carbono-hidrógeno, ¿listo? Y la masa que tenía esa radiación gamma tendría que haber sido tal para poder transferir energía a esa parafina y poder romper el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, al romper el enlace carbono-hidrógeno, ¿qué salía aquí? Pues otra vez protones, ¿cierto? Porque un protón es un hidrógeno cargado positivamente. Y esos protones ya podían ser detectados en una placa para compuestos positivos. Entonces, la masa de la radiación gamma
tendría que haber sido tal para poder romper esos enlaces que tenía que tener una masa relativamente alta. Y encontraron que la masa que tenía que tener era muy similar a la del protón. ¿Listo? Para poder sacar un protón de esta parafina. Y así fue como se descubrió el neutrón. Entonces, en relación a esos descubrimientos, Chadwick dice que el núcleo está compuesto por neutrones y protones, y alrededor del núcleo está todos los electrones definidos como funciones de onda, ¿no? Porque ellos se definen como ondas, y este más o menos sería el modelo atómico actual, en el cual tenemos un núcleo que se ubica en un punto muy pequeñito del espacio del átomo, y la relación con el volumen atómico es súper pequeño. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en muchos libros de texto, o lo que encuentren como información, que la relación es como si tuviéramos una canica dentro de un estadio de fútbol. El núcleo es bastante pequeño, y donde están los electrones es como si fuera el estadio de fútbol. Y ahí están los electrones representados como las funciones de onda, que esas funciones de onda, lo único que nosotros podemos trabajar es con la probabilidad de las funciones de onda, que son las que conocemos como orbitales atómicos. ¿Listo? Y de ahí ya podemos saber cuáles serían los isótopos, que los isótopos son aquellos elementos que tienen más neutrones, pero un elemento se caracteriza por tener el mismo número de protones. Entonces, un isótopo será aquel que tiene un isótopo de un elemento, tiene los mismos números de protones, pero no el mismo número de neutrones. ¿Listo? Entonces, con eso sí terminamos nuestro modelo atómico actual, que ya es insuperable, ¿no? Y tiene diferentes estados energéticos. Los electrones son representados por funciones de onda, y esas funciones de onda por la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del núcleo, teniendo en cuenta toda la parte de teoría atómica actual. Y de ahí es que nuestro modelo atómico actual se representaría algo así: un núcleo muy pequeñito, donde están ubicados los protones y neutrones, con una densidad de probabilidad electrónica, dependiendo de qué orbitales atómicos estemos hablando. ¿Listo? Y por ahí sí acabaríamos el tema de hoy. ¿Tienen preguntas? Otra vez toca conseguir un pito para despertarlos. ¿Preguntas, preguntas? ¿No hay preguntas? Pero ya perdimos algunos ahí durante la clase. Listo. Sí, a mí se me olvidó. Es que este tema yo se los dejo más para la parte de química teórica, pero gracias por mencionarlo. La solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que es esta. Primero, solo es posible solucionarla exactamente para sistemas de un solo electrón, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos más de 2 electrones, ya vamos a tener infinitas soluciones, porque vamos a tener un sistema de ecuaciones que no vamos a poder resolver fácilmente. Entonces, los orbitales atómicos que usualmente nosotros conocemos, o las soluciones de las funciones de onda que siempre se trabajan, son funciones de onda que se conocen como funciones de onda hidrogenoides. ¿Por qué hidrogenoides? Porque se dan en base
la solución del átomo de hidrógeno, que es el sistema más simple, que tiene solo un electrón. ¿Listo? Adicional a eso, es la solución que se trabaja es independiente del tiempo. Porque si le adicionamos como variable el tiempo, pues se nos complica un poco el asunto de la solución general de esa ecuación de la ecuación de Schrödinger. Entonces, el hamiltoniano, a este operador le sacamos la parte o sea, no lo consideramos dependiente del tiempo, sino que lo consideramos como si estuviéramos evaluando el sistema en un tiempo específico, como si estuviéramos evaluando una foto, ¿sí? Pero no lo trabajamos de un tiempo cero a un tiempo t definido, ¿listo? Eso conllevaría muchos más cálculos y como lo que nos interesa a nosotros en química, ¿listo? Es trabajar con las probabilidades de encontrar los electrones. Pero obviamente, ya en cálculos más avanzados, sí uno ya no puede trabajar con el hamiltoniano independiente del tiempo y sería un poco más difícil su solución y por lo tanto ya consideraríamos si esa probabilidad de encontrar los electrones son independientes del tiempo o no. ¿Alguna otra pregunta?